Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este vídeo y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 448, Fénix. ¡Qué tontería! El vizconde Elba, abogado contratado por la familia Bartolini, gritó. ¿Tiene pruebas? Clemente quería taparle la boca al vizconde Elba. ¡Qué ratón de biblioteca tan ignorante! Como era de esperar, el marqués de Campa sonrió y dijo. Bueno, no soy de los que escriben cartas de amor. Se frotó las manos suciamente y reveló con astucia. En el trasero de esa mujer hay una mancha de leche en forma de corazón. La audiencia se quedó atónita. Se podía oír el sonido de la respiración. Especialmente las damas se sobresaltaron. ¿Cómo se comprueba eso? ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Y si no es verdad, ¿qué hacemos? Era una situación en la que incluso proponer una verificación resultaba incómodo y vergonzoso. Si se le bajaban los pantalones a Clemente y no se encontraba esa mancha de leche en forma de corazón, no habría razón para detener al viejo conde Bartolini si golpeaba al marqués de Campa hasta casi matarlo con su bastón. Pero nuestro León III no se inmutó. ¿O entonces deberíamos hacer un examen físico? Miró a su alrededor sin dudarlo. Deberíamos traer a algún funcionario. Su Majestad. No es necesario. El señor del Pianosa, que estaba de pie detrás del rey, susurró en voz baja. Lo que dice el marqués de Campa es cierto. ¿Cómo lo sabes tú? León III, que se dio cuenta de algo a mitad de la frase, miró al señor del Pianosa con los ojos muy abiertos. El señor del Pianosa asintió con la cabeza, con el rostro enrojecido. León III miró a la audiencia. Entre el público había muchos hombres que asentían en silencio. ¿Qué 10? Eran más de 30, casi 50. Teniendo en cuenta que muchos no pudieron venir y que los que vinieron con sus esposas fingían no saber nada, era un número absurdo. ¿Tú también, tú también, tú también? León III abrió la boca de par en par. No me digan que todos se estaban divirtiendo, mucho menos yo. El rostro del viejo conde Bartolini era digno de ver. Se puso azul, luego blanco pálido, luego rojo intenso. Sus viejas mejillas temblaban como un caniche en medio de todos los cambios. El viejo conde Bartolini se levantó de su asiento sin decir una palabra. Clemente, al ver la reacción de su marido, se desmayó tardíamente. Había perdido el momento de caer hacía mucho tiempo. El viejo conde Bartolini salió de la corte haciendo ruidos de pasos pesados sin mirar atrás. Era un paso de ira, con el bastón haciendo juego. Hermana, hermana. Clemente, que realmente se había desmayado, no cayó espectacularmente desde el estrado alto, sino que se deslizó suavemente apoyada en la silla. Solo Octavio corrió apresuradamente a sostener a su hermana. El marqués de Campa, aún sonriendo, preguntó. He hecho el difícil viaje hasta aquí hoy para testificar, ¿no hay nada para mí, un título, por ejemplo? León III miró al marqués de Campa con ojos que veían a un gusano. El marqués de Campa preguntó sin inmutarse. ¿O monedas de oro? Quítenlo de aquí. Los guardias corrieron al mismo tiempo que la señal de León III, agarraron al marqués de Campa por las extremidades y lo arrastraron. El marqués de Campa gritó. No, si me han quitado mi tiempo debería haber una compensación, al menos quítenme la prohibición de entrar al palacio. A medida que lo arrastraban más lejos por el pasillo, su voz se hacía más y más pequeña. Como he entrado hoy, la prohibición de entrada está levantada, ¿verdad? ¿Está levantada, verdad? Después de que el eco terminó, la voz perpleja de un funcionario del palacio resonó en la corte real. Entonces, ¿la condesa Bartolini ha admitido todo esto? El conde Bartolini se ha ido. ¿Condesa, condesa? Debe responder. Octavio respondió bruscamente. ¿Quién empujó a quién? Como es una mujer casada, ¿su hermano menor no tiene autoridad para representarla? Como su marido no está, debe responder usted misma, ¿está admitiendo que empujó? 3, 2, 1. ¿Que tengo autoridad para representarla? Entonces lo admitiré yo, Isabella de Contarini empujó. Como ella está consciente su marido no tiene derecho a hablar, pónganse de acuerdo con su esposa y vuelvan.
Zerodin. Ah. El vizconde Elba también había salido corriendo siguiendo al viejo conde Bartolini, así que no había nadie en la corte que pudiera representar a la familia Bartolini. Era un caos. En medio de este desorden, Isabella se secó las lágrimas con un pañuelo. Miraba a Clemente que se había desmayado. El pañuelo, crujiente y seco, era muy suave y agradable. No tenía a nadie con quien hablar, pero murmuró para sí misma. Qué alivio que mi reputación se haya limpiado así. El asunto del marqués de Campa, por supuesto, y el empujón a Clemente, todo perfectamente resuelto. El monólogo de Isabella, excluyendo las últimas palabras, solo fue escuchado por León III, que estaba en un lugar igualmente elevado. El rey, después de reflexionar un momento, llamó a la duquesa Rubina, que estaba consolando a la condesa Pinatelli en la audiencia de abajo. Oye, tú. ¿Cómo pudo el conde Pinatelli hacer eso? Oye, tú. La duquesa Rubina, con la mano de la condesa Pinatelli, que estaba furiosa por saber si su marido sabía que Clemente tenía una mancha en forma de corazón en el trasero, miró a León III, que estaba en lo alto del estrado. Sí, su majestad. Debes responder de inmediato. Lo siento, su majestad, es que aquí dentro hay demasiado ruido. Tú también lo hiciste. No, no es eso. Llévense a esta. Sí. Solo escuché que alguien más lo hizo. ¿Eso tiene sentido? Me reí porque era gracioso, sabes que siempre lo hago con las luces apagadas, ¿verdad? No pude haberlo visto yo mismo. ¿A quién debo llevarme? A esta amiga, a esta amiga. León III señaló a Isabella, que se secaba las lágrimas en el estrado de la izquierda. Su familia está así, no tendrá a dónde ir, tómala como dama de compañía por un tiempo. Espera un momento, ¿entonces lo hizo con esa X con las luces encendidas? La expresión de la duquesa Rubina cambió exactamente igual que la de la condesa Pinatelli. ¿Qué dijo? Sin embargo, León III era un villano incomparable, ni siquiera comparable al conde Pinatelli, que intentaba explicarse a su esposa. ¿No tienes compasión, esposa? Se enfureció. ¿No te da pena la joven? Isabella miró furtivamente entre León III y la duquesa Rubina a través de su pañuelo. O una cuñada malvada la atormenta y un marido inútil la ignora. Apenas pudo pedir ayuda con las manos vacías y se apoyó en la autoridad real. Y tú, por un poco de molestia, echas a esa pobre chica, ¿tienes intención de ser la madre de la nación o no? Rubina se mordió los labios desesperadamente. Madre de la nación, ¿no tienes intención de hacerme reina, tú? Tenía muchas cosas que decir, pero no podía. ¿A quién crees que estás engañando? La sensación de injusticia se acumulaba. Pero León III, aprovechando el silencio de la duquesa, le lanzó todo tipo de reproches. Isabella sonrió dulcemente detrás de su pañuelo. Listo. León III no era un psicópata que disfrutara atormentando a los demás sin obtener nada a cambio. Su decisión de encargar a Isabella a la duquesa Rubina fue puramente estratégica. Isabella no podía regresar a la casa del conde Bartolini ni a la del conde Contarini. El conde Bartolini sentiría aversión por cualquier cosa relacionada con la familia Contarini. Habiendo dejado a su hermana en ese estado, su relación con su marido también había terminado. Y para empezar, la familia Contarini ya no tenía casa en la capital. Sin embargo, tampoco era conveniente devolver a Isabella a su familia. Su padre, el ex cardenal de Mare, tenía previsto retirarse al campo, por lo que si Isabella era enviada allí, era muy probable que nunca más pudieran verse. La hermana de Isabella y cabeza de la familia de Mare, la condesa Ariadne, tenía una base en la capital, pero enviar a la hermana a su hermana significaba enviar a Isabella al área de influencia de su hijo Alfonso. Eso no puede ser. León III se estremeció con una sensación de desagrado instintivo. Como solo ve cerdos en los ojos de un cerdo, pensó que Alfonso no dejaría en paz a Isabella, que era una belleza excepcional. Así que decidió sacrificar el bienestar de Rubina, con quien había vivido durante casi 30 años, para aliviar su ansiedad imaginaria. Sería una larga explicación, pero fue un pensamiento que cruzó su mente en menos de 3 segundos. Después de asignarle a Isabella la residencia de la duquesa Rubina, León III le preguntó a Isabella. ¿No tienes nada que traer, joyas, ropa, o al menos una sirvienta de tu casa?
Isabella negó con la cabeza con una expresión serena. No, Su Majestad. Desde que mi madre falleció, Su Majestad es la primera persona que me ha tratado tan bien. Miró a lo lejos por un momento y luego abrió la boca. No tengo nada mío en la casa Contarini, así que no tengo nada que traer. Lo único que tenía en la casa Contarini era Agosto. Y ella no quería volver a ver a Agosto. Él era el hombre que conocía su momento más humillante. Si lo hubiera matado, lo habría matado, pero nunca lo habría mantenido cerca. Giovanna lo olvidó sinceramente. León III tampoco era una persona tan considerada como para recordarle algo así a la mujer que había elegido. ¡Ay! Entonces no tendrás artículos de primera necesidad ni ropa, oye, tú. La ventaja del rey era que era meticulosamente desordenado. León III llamó a la duquesa Rubina en voz alta. Ven y dale a la condesa Contarini lo que necesita para vivir, la ropa de invierno para esta temporada y otros artículos. Aunque no era muy considerado, era mucho más ahorrativo y el doble de meticuloso que el cardenal de Mare, quien había descuidado a Ariadne después de traerla de la granja, asumiendo que Lucrecia se encargaría de todo. Ahora esta amiga es tu dama de honor principal, así que lo que ella lleva puesto es tu imagen, también hay invitados extranjeros, así que hazlo bien para no avergonzarte. Evitando la mirada de León III, la duquesa Rubina miró a Isabella con sus ojos acuosos y brillantes. ¿Quién dice que esa es mi dama de honor principal? Justo entonces el señor Delfianosa buscó a León III, diciendo que necesitaba la aprobación del rey, y León III salió de la habitación siguiendo a su asistente. Era la situación perfecta para que la duquesa le hiciera daño a Isabella. Sin embargo, Isabella sonrió con calma y preguntó. Señora, ¿no le gusta? La ley del palacio que prohíbe a los subordinados hablar primero con los superiores era algo que se había tirado a los perros. ¿Qué? Isabella respondió de forma adorable a la duquesa, que estaba a punto de soltar una serie de insultos. Lo haré mejor en el futuro. Por favor, míreme con buenos ojos. Drrr. Las cortinas de la alcoba de la duquesa Rubina se abrieron. Fue León III quien entró corriendo al escuchar la voz inusual de Rubina. ¿Qué es todo este ruido? Isabella sonrió dulcemente y respondió. No pasó nada. Ella se aferró al brazo de la duquesa Rubina. Era una escena en la que la pequeña Isabella se aferraba a la alta y esbelta Rubina. Mientras Rubina se sobresaltaba como si un insecto se le hubiera pegado a la ropa, Isabella parpadeó y dijo. Estaba agradeciendo a la duquesa por haberme acogido. Rubina no pudo empujar a Isabella delante del rey. León III asintió con la cabeza con una expresión de adoración por Isabella. Sí, llévense bien. Sí. Sé buena con Rubina. Sí. El rey se dio la vuelta y salió de la habitación. Isabella le guiñó un ojo a Rubina. Justo cuando Rubina hizo un sonido de shhh y estaba a punto de levantar la mano, ella llamó al rey en voz alta. Disculpe, Su Majestad. Isabella siguió a León III con pasos rápidos sin mirar atrás. Rubina, que se quedó sola, murmuró con desilusión. Esa loca.